Imagina un momento en el que las noticias de todo el mundo se centran en una sola nación, donde cada evento parece conectado a algo más grande, algo que trasciende la política, la historia y la geografía. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que vemos hoy en Israel fue predicho hace miles de años? Este no es un video común. Hoy exploraremos cómo las Escrituras están tomando vida frente a nuestros ojos. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Qué alegría poder saludarlos en este día tan especial. Declaro en el nombre de Jesús que este mensaje será una fuente de bendición para tu vida y la de tu familia. Que cada palabra pronunciada hoy se convierta en un instrumento de fe, esperanza y renovación espiritual. Yo soy tu hermano y este es tu canal Aprendiendo de los Héroes de la Fe, donde profundizamos en la palabra de Dios para entender lo que Él nos revela en estos tiempos finales. Hoy hablaremos de un tema que está en el corazón de la profecía bíblica, Israel y su papel en el cumplimiento de los planes divinos. Pero antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que dejes un me gusta y compartas este mensaje con alguien que necesita escuchar lo que está sucediendo. Hermano, hermana, lo que vamos a descubrir juntos puede transformar tu perspectiva sobre los tiempos que vivimos. Oremos juntos antes de comenzar. Levanta tus manos y cierra tus ojos mientras presentamos este tiempo delante de Dios. Señor amado, venimos delante de ti con humildad, reconociendo que sin tu Espíritu Santo no podemos comprender la profundidad de tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Llena sus vidas de paz, de sabiduría y de discernimiento. Abre nuestros ojos para ver tu verdad y nuestros corazones para recibirla con gozo. Que esta enseñanza fortalezca nuestra fe y nos acerque más a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora bien, ¿por qué es Israel tan central en la profecía bíblica? Desde el pacto con Abraham en Génesis capítulo 12 hasta las visiones del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, la historia de Israel no es solo la de una nación, sino la evidencia viva de que Dios es fiel a sus promesas. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículos 29 al 31, Jesús dijo: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Jesús utilizó la higuera como símbolo de Israel, y al hablar de su renacimiento, se refería a eventos como el restablecimiento de Israel como nación en 1948, un hecho histórico que marcó el inicio de los cumplimientos proféticos en los últimos tiempos. Pero ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? Significa que cada acontecimiento que vemos en Israel no es casualidad. Desde los conflictos territoriales hasta las alianzas políticas, cada detalle está alineado con los planes soberanos de Dios. Pensemos en Ezequiel capítulos 37 y 38, donde el profeta habla del valle de los huesos secos y la restauración del pueblo de Israel. Esto no solo simboliza la reunificación del pueblo judío, sino también la preparación para eventos mayores que están por venir. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que las noticias de Israel tienen un peso espiritual que va más allá de lo que dicen los titulares? Es porque, como dice la palabra en Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios nos está hablando hoy a través de su palabra y los eventos actuales. Parte 2. Israel en el centro de la profecía. Hermanos, hemos visto cómo la palabra de Dios coloca a Israel en el centro de los acontecimientos proféticos. Ahora,
vamos a profundizar en algunos de los sucesos actuales que confirman que las Escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. Para comenzar, quiero llevarlos al libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 3, donde dice: «Y en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se junten contra ella». ¿No es esto lo que vemos hoy? Jerusalén es una ciudad que continuamente está en el centro de tensiones internacionales. No importa cuántos esfuerzos de paz se hagan, parece que siempre hay una fuerza espiritual que mantiene a esta ciudad como el punto de conflicto más importante del mundo. Esto no es casualidad, amados hermanos. Este versículo nos muestra que todo lo que sucede tiene un propósito en el plan de Dios. Piensa en las profecías sobre el regreso del pueblo judío a su tierra. Isaías capítulo 11 versículo 12 dice: «Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra». Desde la diáspora judía hasta la actualidad, hemos sido testigos del regreso de millones de judíos a la tierra de Israel. Esto es algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Una nación dispersa por siglos, volviendo a reunirse en su tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Los eventos recientes, señales de alerta. Cuando miramos las noticias, vemos una escalada de tensiones en el Medio Oriente. Desde ataques terroristas hasta conflictos militares, todo parece apuntar hacia una crisis mayor. Pero como creyentes, sabemos que esto no debe alarmarnos, sino despertarnos. Como dice Mateo capítulo 24, versículo 6, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Hermanos, estas palabras nos dan consuelo. No importa cuán caótico parezca el mundo, todo está bajo el control soberano de nuestro Dios. Cada guerra, cada alianza, cada movimiento político está cumpliendo su propósito eterno. Por ejemplo, en Ezequiel capítulos 38 y 39, leemos acerca de la profecía de Gog y Magog, un evento futuro en el que naciones se unirán contra Israel. Aunque este conflicto aún no ha ocurrido, los alineamientos políticos actuales entre naciones como Rusia, Irán y Turquía nos muestran que estas profecías están más cerca de cumplirse de lo que imaginamos. Un llamado a la preparación espiritual. En este momento quiero preguntarte, ¿estás preparado espiritualmente para lo que está por venir? Cuando vemos que las profecías se están cumpliendo, no es tiempo de temer, sino de acercarnos más a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesús nos da una advertencia y una promesa. «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». La clave es estar en oración constante, vigilando los tiempos y buscando la dirección del Espíritu Santo. Dios no nos llamó a vivir en temor, sino en fe y esperanza. Interactuemos juntos. Déjame saber en los comentarios cómo percibes tú estos tiempos. ¿Crees que estamos más cerca del regreso de Cristo? Escribe: «Estoy comprometido con la verdad», que es la palabra de Dios, como un acto de fe y declaración pública de que estás atento a los tiempos proféticos. El pacto eterno con Israel. Uno de los aspectos más hermosos de la profecía bíblica es que nos recuerda la fidelidad de Dios a su pacto. Génesis capítulo 17, versículo 7 dice: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». Dios prometió que nunca abandonaría a su pueblo, y nosotros somos testigos de cómo ha cumplido esa promesa a lo largo de los siglos. A pesar de la persecución, las guerras y los intentos de borrar a Israel del mapa, la nación sigue en pie.
Esto es un testimonio de que cuando Dios habla, su palabra se cumple. Parte 3. El propósito divino detrás de Israel. Queridos hermanos, hemos establecido que Israel es el centro de la profecía bíblica, pero ahora debemos profundizar en el propósito divino detrás de esta nación y su relación con el plan eterno de Dios para la humanidad. Desde el principio, Dios eligió a Israel no por ser la nación más fuerte o numerosa, sino porque a través de ella su gloria sería conocida en toda la tierra. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice: No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios eligió a Israel para que fuera un ejemplo de su fidelidad, su justicia y su amor. A través de los patriarcas, los profetas y finalmente el Mesías, Dios mostró su plan de redención, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La venida del Mesías, cumplimiento de las promesas. El cumplimiento máximo de las promesas a Israel fue la venida de Jesucristo. Como dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús vino como el Salvador prometido, cumpliendo cientos de profecías del Antiguo Testamento. Pero aún hay promesas que deben cumplirse, especialmente en relación con el regreso del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. Israel y la Iglesia, dos partes de un mismo plan. Algunos se preguntan, ¿cómo encaja la Iglesia en todo esto? La respuesta está en Romanos capítulo 11, versículo 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo nos enseña que como gentiles hemos sido injertados en el plan de Dios para Israel. No sustituimos a Israel. Somos parte de un propósito mayor, donde tanto judíos como gentiles tienen un lugar en el reino de Dios. Los tiempos finales y el regreso de Cristo ahora. Enfoquémonos en lo que la Biblia nos dice sobre los eventos futuros. Jesús advirtió que antes de su regreso habría señales claras, muchas de ellas relacionadas con Israel. Mateo capítulo 24, versículo 32 dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera, símbolo de Israel, nos indica que el tiempo del fin está cerca. Desde su restauración como nación en 1948, cada década ha traído eventos que confirman esta verdad. Hoy vemos que Jerusalén sigue siendo un punto de disputa internacional, tal como lo predijo Zacarías capítulo 12. Además, las tensiones con Irán, Siria y otros países vecinos parecen ser el preludio de los eventos descritos en Ezequiel capítulos 38 y 39. ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos, todo esto nos llama a una reflexión profunda. Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación no es solo espiritual, sino también mental y emocional. Vivimos en tiempos desafiantes donde la fe de muchos está siendo probada. Por eso, necesitamos anclarnos en la palabra de Dios y mantenernos en comunión con Él. La restauración final de Israel. Una de las promesas más poderosas está en el libro de Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.
Dios ha prometido que Israel será restaurado completamente y que nunca más será apartado de su tierra. Esto no solo se refiere a un evento físico, sino también a una restauración espiritual. Interactúa con este mensaje. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: creo en las promesas de Dios para Israel y para mi vida. Este es un acto de fe, una declaración de que confías en la fidelidad de Dios. El tiempo de la gracia está terminando. Finalmente, recordemos que estamos en el tiempo de la gracia, un periodo en el que la puerta de la salvación está abierta para todos. Pero este tiempo no será eterno. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos está llamando a volvernos a Él, a vivir con propósito y a compartir su mensaje con los demás. Parte 4. Las profecías que están por cumplirse. Hermanos, hasta ahora hemos visto cómo las profecías sobre Israel ya se están cumpliendo en nuestro tiempo. Sin embargo, también hay profecías que están a punto de cumplirse y es esencial que estemos atentos y preparados. Una de las más impactantes está relacionada con el templo en Jerusalén. Según las Escrituras, el templo será reconstruido antes de que se cumplan los eventos finales. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo nos advierte sobre el hombre de pecado, también conocido como el Anticristo, quien se exaltará a sí mismo en el templo de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto implica que el templo debe ser reconstruido, un hecho que muchos consideran imposible debido a las tensiones actuales en Jerusalén. Pero recordemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. El papel del Anticristo en los tiempos finales. El libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, nos habla de un pacto que el Anticristo hará con muchas naciones por un periodo de 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto será un aparente acuerdo de paz, pero en realidad marcará el comienzo de un tiempo de gran tribulación. La mitad de este periodo será especialmente devastador, como lo describe el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es importante que como cristianos comprendamos estas profecías no para temer, sino para estar alertas y enfocados en nuestra misión, proclamar el Evangelio y fortalecer nuestra relación con Dios. La batalla final. Armagedón. Otra profecía crucial es la batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este será el enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el Rey de Reyes, Jesucristo. Aunque esta batalla será terrible, es el preludio de la victoria definitiva de nuestro Señor. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, leemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo regresará en gloria y establecerá su reino eterno, cumpliendo todas las promesas de Dios. La restauración de todas las cosas. Después de los eventos finales, habrá una restauración completa. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto nos recuerda que la historia no termina en destrucción, sino en renovación. Dios está preparando un lugar donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Este es el destino glorioso que espera a los que perseveran en la fe. Un llamado urgente.
La importancia de actuar ahora, hermanos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para estos tiempos? No basta con conocer las profecías. Debemos vivir en obediencia y comunión con Dios. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cada día que pasa es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra fe y para compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. Interactúa con este mensaje, escribe en los comentarios. Espero con gozo el regreso de mi Señor. Haz de esta declaración un acto de fe, mostrando que estás vigilante y esperas el cumplimiento de las promesas de Dios. No olvidemos la promesa del Espíritu Santo. En estos tiempos no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos para enfrentar cualquier desafío. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Confiemos en el Espíritu Santo para entender los tiempos y mantenernos firmes en la fe. Una palabra final de esperanza, hermanos. Aunque vivimos en tiempos difíciles, no olvidemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 37, dice: Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada de lo que sucede en el mundo puede separarnos del amor de Dios. Estamos en sus manos y su plan perfecto se cumplirá. Parte 5. El rol de los creyentes en los tiempos finales. Amados hermanos, hemos explorado las profecías bíblicas relacionadas con Israel y los eventos finales. Ahora, debemos reflexionar sobre nuestro papel como creyentes en este tiempo crucial de la historia. No somos meros espectadores, somos instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Jesús nos dejó una misión clara antes de ascender al cielo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este mandamiento, conocido como la Gran Comisión, no es opcional. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, especialmente en un tiempo donde las señales del fin son cada vez más evidentes. 1. Ser luz en medio de las tinieblas. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús declaró: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En un mundo lleno de confusión, odio y desesperanza, nuestra luz debe brillar más fuerte. Esto significa vivir con integridad, mostrar el amor de Cristo y ser ejemplo de fe y esperanza. No podemos permitirnos conformarnos con las corrientes de este mundo. Debemos ser diferentes, marcando la diferencia en nuestras familias, comunidades y naciones. 2. Mantenernos en oración constante. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y en estos tiempos finales es más importante que nunca. Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, no podemos enfrentar los desafíos que se avecinan sin la guía y el poder de Dios. La oración nos fortalece, nos da sabiduría y nos mantiene firmes en la fe. 3. Prepararnos espiritualmente. En las parábolas de Jesús, una de las más poderosas es la de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las insensatas no lo estaban.
Cuando llegó el esposo, solo las prudentes pudieron entrar en el banquete. Este pasaje nos enseña la importancia de estar preparados espiritualmente. El aceite representa nuestra relación con Dios, nuestra llenura del Espíritu Santo. No podemos depender de la fe de otros. Debemos buscar a Dios diariamente, llenarnos de su palabra y estar vigilantes. 4. Compartir el Evangelio con urgencia. En Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay millones de personas que aún no conocen a Cristo y el tiempo se está acabando. Debemos ser valientes para compartir el mensaje de salvación, sin miedo ni vergüenza, sabiendo que cada alma tiene un valor incalculable para Dios. 5. Perseverar en la fe ante las pruebas. Los tiempos finales serán difíciles, pero debemos recordar las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque enfrentemos persecuciones, pruebas o desafíos, podemos confiar en que Jesús está con nosotros. Nuestra fe debe ser inquebrantable, sabiendo que la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo. Una advertencia sobre los falsos maestros y doctrinas. En este tiempo, también debemos estar atentos a los falsos maestros y doctrinas que intentan desviar a los creyentes. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, debemos comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Si algo no está alineado con las Escrituras, debemos rechazarlo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad si permanecemos cerca de Él. Interactúa con este mensaje. Si estás comprometido a ser luz en este tiempo, escribe en los comentarios: Señor, hazme un instrumento de tu paz y verdad. Esta es una declaración de entrega, un acto de fe en el llamado que Dios tiene para tu vida. La recompensa eterna para los fieles. Finalmente, no olvidemos que nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58 nos anima: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa para los que perseveran es grande. Vida eterna en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, dolor ni muerte. Parte 6. Señales en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, estamos viendo cómo las profecías bíblicas se cumplen y el papel que debemos desempeñar como creyentes en estos tiempos finales. Ahora es momento de hablar sobre las señales que Dios nos ha dejado, tanto en el cielo como en la tierra, para advertirnos de su inminente regreso. Jesús mismo nos habló de estas señales en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Estas señales nos muestran la magnitud de los eventos que precederán el regreso de Cristo. Pero, ¿qué significan realmente? 1. Señales en los cielos: el sol, la luna y las estrellas. Desde tiempos antiguos, el sol, la luna y las estrellas han sido usadas por Dios para anunciar eventos importantes. Recordemos cómo Dios usó una estrella para guiar a los magos hasta Jesús en su nacimiento. Mateo capítulo
capítulo 2, versículo 2. En los últimos tiempos, las Escrituras predicen fenómenos celestiales extraordinarios. En Joel capítulo 2, versículo 31, se nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, en años recientes hemos sido testigos de eclipses, lunas de sangre y alineaciones planetarias que han despertado la atención de creyentes y no creyentes por igual. Aunque no debemos caer en el sensacionalismo, estas señales nos recuerdan que el tiempo se acerca. 2. Señales en la tierra: terremotos, pestes y hambres. Jesús también mencionó señales en la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 7 dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Actualmente somos testigos de desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, desde terremotos devastadores hasta huracanes y sequías. Además, la pandemia reciente nos mostró lo frágil que es la humanidad ante las pestes. Estas no son coincidencias, sino un recordatorio de que las palabras de Jesús son verdad. 3. La decadencia moral y espiritual. Otra señal clara del tiempo en que vivimos es la decadencia moral y espiritual de la humanidad. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo nos advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, basta mirar alrededor para ver cómo esta profecía se cumple. La inmoralidad, el egoísmo y el rechazo a Dios están en su punto más alto. Esto nos llama a ser más firmes en nuestra fe y a llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido. 4. Israel como centro de atención mundial. Como mencionamos antes, Israel es una pieza clave en las señales de los últimos tiempos. Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice: y en aquel día yo haré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El conflicto constante en esta región es una clara evidencia de esta profecía. Aunque muchos buscan soluciones humanas, la verdadera paz solo vendrá cuando el Príncipe de Paz, Jesucristo, regrese a establecer su reino. 5. El aumento del conocimiento y la tecnología. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, se nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vivimos en una era donde el conocimiento y la tecnología han avanzado a una velocidad sin precedentes. Aunque esto ha traído beneficios, también plantea desafíos éticos y espirituales, recordándonos que estamos en el tiempo del fin. Interactúa con este mensaje. Escribe en los comentarios: yo estoy vigilante y espero el regreso de mi Señor. Esta es una declaración de fe que demuestra que estás alerta a las señales de los tiempos. 6. Mantente firme y lleno de esperanza. A pesar de todas estas señales, no debemos temer. Lucas capítulo 21, versículo 28 nos anima: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, estas señales no son para atemorizarnos, sino para recordarnos que Dios está en control y que su plan se está cumpliendo. Mantengámonos firmes en la fe
Compartamos el Evangelio y vivamos con esperanza, sabiendo que nuestra redención se acerca. Parte 7. El regreso de Cristo y el juicio final. Amados hermanos, después de haber visto las señales en el cielo y en la tierra, llegamos al clímax de la historia divina, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo y el juicio final. Este es el momento que todos los creyentes han anhelado y que marcará el fin de los tiempos tal como los conocemos. Jesús mismo prometió que regresaría. En Juan capítulo 14, versículo 3, dijo: «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa no es un simple consuelo, es una verdad absoluta que debe llenar nuestros corazones de esperanza y reverencia. 1. El regreso de Cristo en gloria. El regreso de Cristo no será en secreto, como algunos suponen. Será un evento visible, glorioso y lleno de majestad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Sí, amén. Hermanos, este será un momento de gozo indescriptible para los que le han esperado, pero también de temor para quienes le han rechazado. Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno y traer justicia a la tierra. 2. La resurrección de los muertos. En el regreso de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo escribe: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». ¡Qué maravillosa esperanza tenemos! Aquellos que han partido en el Señor no están perdidos, serán levantados en gloria para estar con Cristo para siempre. 3. El juicio final. Después de su regreso vendrá el juicio final, donde toda la humanidad comparecerá ante el trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, leemos: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Hermanos, este juicio será justo. Nadie podrá escapar, y cada acto, palabra y pensamiento serán revelados. Sin embargo, los que han creído en Cristo no serán condenados, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. 4. La recompensa para los fieles. Los que han sido fieles recibirán su recompensa eterna. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo declara: «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Dios recompensará a sus hijos por su fidelidad, su obediencia y su amor por Él. La vida eterna será un tiempo de gozo continuo en la presencia de Dios, donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. 5. La nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Después del juicio final, Dios hará todas las cosas nuevas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». En este nuevo mundo, la presencia de Dios será plena entre su pueblo. Él mismo morará con nosotros, y su gloria llenará todo. Será un lugar de paz, justicia
y amor eterno. Una advertencia para los que no creen, mientras que los creyentes disfrutarán de la eternidad con Dios. Los que rechacen su oferta de salvación enfrentarán la separación eterna de Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, nos advierte: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esto no es algo que debamos tomar a la ligera. Es nuestra responsabilidad como creyentes orar por los perdidos y compartir el Evangelio con urgencia. Interactúa con este mensaje. Si estás esperando con ansias el regreso de Cristo, escribe en los comentarios: ven, Señor Jesús. Esto es una expresión de fe y un clamor por su pronto regreso. 6. Preparándonos para su venida. En vista de todo esto, debemos estar siempre preparados. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa vivir una vida de santidad, obediencia y amor, siempre buscando agradar a Dios en todo. 7. Un llamado a la acción. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 nos recuerda: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Parte 8. Una llamada urgente a la vigilancia y esperanza. Amados hermanos, hemos recorrido un viaje profundo en la palabra de Dios, explorando las señales, las promesas y el destino eterno que nos espera. Ahora es el momento de cerrar este mensaje con una llamada urgente y poderosa a la vigilancia y a vivir en esperanza mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. 1. El llamado a estar alertas. Jesús nos advirtió repetidamente sobre la importancia de estar despiertos y vigilantes. En Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Este llamado es para cada uno de nosotros. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero debemos estar preparados en todo momento. Esto significa vivir una vida de santidad, mantenernos firmes en la fe y ser obedientes a su palabra. 2. Vivir con propósito. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de cumplir con nuestra misión en la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos dio el mandato de: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra tarea es llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo. Cada acción que tomemos debe reflejar nuestra fe y compromiso con Cristo. Pregúntate: ¿estoy usando mi tiempo y recursos para glorificar a Dios? 3. Perseverar en medio de la adversidad, hermanos. Los tiempos finales estarán llenos de desafíos. Jesús nos advirtió que habría persecuciones, pruebas y engaños. Pero también nos dio una promesa en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuán difícil se vuelva el camino, sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Mantengamos nuestra mirada en Él, quien es nuestra fortaleza y esperanza. 4. La esperanza de su regreso. El regreso de Cristo no es solo un evento futuro, es una esperanza viva que transforma la manera en que vivimos hoy. En Tito capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo escribe: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza nos da fuerzas para resistir el pecado, para vivir en obediencia y para compartir la luz de Cristo con los demás. 5. Un mensaje para los incrédulos. Si estás escuchando este mensaje y aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te animo a que no esperes más. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay mayor decisión que puedas tomar en tu vida. Jesús te ama, dio su vida por ti y desea que pases la eternidad con Él. 6. Un llamado a la iglesia, el cuerpo de Cristo, les digo. Este es el tiempo de levantarnos con poder. Este es el tiempo de vivir como luz en medio de la oscuridad y ser testigos del amor y la gracia de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La oración es nuestra arma más poderosa. Oremos por nuestras familias, por nuestra comunidad y por la salvación de las almas. 7. Una última palabra de aliento, hermanos. Recordemos que no estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, fortalecernos y consolarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en ti, y Él será fiel para completarla. Interactúa con este mensaje. Si estás comprometido a vivir en vigilancia y esperanza, escribe en los comentarios: yo espero con gozo la venida de mi Señor. Esta declaración es un testimonio de tu fe y esperanza en Cristo. 8. Una oración final. Hermanos, quiero cerrar este mensaje con una oración. Te invito a cerrar tus ojos y levantar tus manos al cielo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos guía y nos fortalece. Hoy te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des fuerzas para vivir en santidad y que nos mantengas firmes en nuestra fe. Ayúdanos a estar vigilantes y preparados para el regreso glorioso de tu Hijo Jesucristo. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y a sus familias. Que tu amor y tu paz llenen sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Conclusión. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final de nuestro compromiso con Cristo. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros. Suscríbete al canal Reflexiones Bíblicas y sigue creciendo en la palabra de Dios. Recuerda, el tiempo es corto y Cristo viene pronto. Vive cada día con propósito, amor y esperanza. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo mensaje.